Hola gente de YouTube, en este tutorial aprenderemos a manejar unos comandos básicos de Linux, por lo que aquí en mi máquina virtual ya tengo instalado Linux, Ubuntu, en este caso la versión de Ubuntu. Entonces abriremos nuestro terminal, es muy fácil, muy intuitivo. Nuestro primer comando es el pwd, que nos mostrará la ruta específica en la que nos encontramos y sabremos en qué lugar estamos de nuestro Linux. Nuestro siguiente comando es el ls, nos mostrará nuestras carpetas y nuestros archivos que encontramos allí. En este caso las de color azul son las carpetas y las de color blanco son archivos nuestros archivos de texto o diferentes archivos que tengamos. El ls espacio guión a nos va a mostrar nuestras carpetas y nuestros archivos con los diferentes permisos o los permisos correspondientes que tenga cada archivo o carpeta. Nuestro siguiente comando es el sd, que nos va a permitir navegar por las diferentes carpetas que nos encontremos. En este caso vamos a entrar a documents. Ahí ya vemos que nuestra raíz cambió, estamos en la carpeta documentos y vamos con el ls a mirar que tenemos dentro de los documentos. Tenemos nuestra carpeta ejemplo para guiarnos. En caso tal de que queramos entrar a ejemplo, entonces ponemos sd. Como ya estamos en documentos, solo ponemos sd ejemplo y veremos que estamos en la carpeta ejemplo, que está dentro de la carpeta documentos. Si queremos devolvernos a documentos, entonces ponemos sd espacio punto punto y veremos que ya estamos de nuevo en nuestra carpeta de documentos. Caso tal de que queramos devolvernos directamente a nuestra raíz, vamos a poner sd espacio punto punto slash punto punto. Ese comando nos devuelve directamente a nuestra raíz. Para verificarlo vamos a poner pwd, que nos muestra nuestra ruta, y veremos que es la misma del principio. En el siguiente comando vamos a aprender a crear carpetas. Entonces nuestro comando es el mkdir. Para crear una carpeta directamente en nuestra raíz ponemos solamente mkdir y nuestro nombre de la carpeta, que en este caso se va a llamar juegos, y verificamos y vemos que aquí ya nos aparece nuestra carpeta juegos. Para limpiar nuestro terminal simplemente escribimos clear y veremos que nos limpia nuestro terminal, que en realidad lo que hace es bajarnos. Como ya aprendimos a crear carpetas con el mkdir, creamos nuestra carpeta juegos, vamos a aprender a borrarlas con nuestro comando rmdir, que como está directamente en la raíz solo ponemos rmdir juegos y verificamos con el s y veremos que ya no está. Si queremos crear una carpeta dentro de documentos, simplemente ponemos mkdir, nuestra ruta específica, que sería documentos slash y nuestro nombre de la carpeta, que se va a llamar juegos, y vemos que ya la creo. Para verificar ponemos ls documents y veremos que ya está nuestra carpeta ejemplo y nuestra nueva carpeta, que se va a llamar juegos. En el mismo caso, para nuestro comando de borrar carpetas, que es rmdir, la ruta específica, si queremos borrar nuestra carpeta de juegos que está en la carpeta de documentos, ponemos rmdir y nuestra ruta, que es documents juegos, ejecutamos con enter y vamos a verificar que si la hayamos borrado. Ya como pueden ver, aquí solo nos aparece nuestra carpeta ejemplo, ya juego no nos aparece. Ahora vamos a crear o editar algún archivo de texto. Entonces vamos a crear en gedit, que es nuestro comando para crear o editar algún archivo, y nuestro nombre
del archivo que vamos a crear. En este caso se llamará procesadores. Y nos abre nuestro asistente de crear o editar archivos. Entonces en este caso vamos a poner Intel AMD y guardamos y cerramos. Listo, en este caso ya lo tenemos creado. Miramos y aquí nos damos cuenta que se nos creó nuestro archivo procesadores en color blanco. Es un archivo de texto. Si queremos crearlo en la carpeta de documentos, entonces pondremos edit documents slash procesadores, y aquí nuestro asistente veremos que procesadores se creó dentro de la carpeta documentos, aquí en la parte de arriba. Entonces es lo mismo, Intel AMD, guardamos y cerramos. Si queremos ver que sí se creó nuestro archivo, entonces ponemos sd documents y veremos que se nos creó nuestro archivo de texto procesadores en nuestra carpeta de documentos. Para borrar estos archivos, entonces simplemente es con el comando rm. Con este comando borraremos nuestro archivo que acabamos de crear. Si lo dejamos así directamente sin ninguna ruta específica, vamos a borrar nuestro archivo que está creado ahí en la raíz. Damos enter y verificamos y nos damos cuenta que ya no nos aparece nuestro archivo de texto procesadores. Si queremos borrar nuestro archivo que se encuentra en la carpeta documentos, ponemos rm y nuestra ruta documents slash procesadores, no lo encontró, rm documents slash procesadores, c procesadores, c documents ls. Ahí vemos que está nuestro archivo procesadores. Es que aquí lo tenemos mal escrito, nos faltó la e, ese es nuestro error. Entonces cd punto para volvernos a la raíz. Entonces colocamos rm, nuestra ruta documents slash y nuestro archivo aquí nos quedó llamado como ProS sin la S dores y ejecutamos. Nos damos cuenta que ahora sí nos sirvió nuestro comando de rm. Miramos de nuevo, verificamos con ls documents y ya no nos aparecerá procesadores, aquí nos faltó la e, sino que solo nos va a aparecer nuestra carpeta de ejemplo. Ahora vamos a ver los comandos que se utilizan en el CMD de Windows. Para empezar, utilizaremos el comando que se usa para crear carpetas o ficheros. Este es el comando md. Para crear una carpeta en un disco, debemos que ir la ruta de ubicación. En este caso quiero que me cree una carpeta en el disco E. Escribimos el comando md y la ruta. Quiero que se llame música. Aquí vemos como la carpeta música aparece dentro de la carpeta E. Otra forma de crear la carpeta dentro de un disco es ingresando directamente a él. Ingresamos directamente al disco con dos puntos y escribimos sencillamente el código de crear md y el nombre de la carpeta. Le llamaré imágenes.
Vemos cómo acá aparece la carpeta nueva. Estas son las dos formas para crear carpetas o ficheros en el CMD de Windows. Para renombrar una carpeta utilizamos el código rename seguida del nombre de la carpeta original que queremos cambiar, en este caso imágenes, seguida por el nombre que le queremos poner ahora. Le colocaremos videos. Vemos como que cambia el nombre de la carpeta imágenes por videos. Para mover un archivo de un lugar a otro se utiliza el código movie. Tenemos una imagen en el disco F llamada operativos. Vamos a pasarla al disco E. Entonces escribimos el código movie seguido del disco donde se encuentra el archivo y su nombre. Por último, su extensión. Eso es una imagen de tipo JPG. Y ahora la ubicación donde queremos que aparezca ahora la imagen. Queremos que aparezca en el disco E. Aquí aparece la imagen que acabamos de mover. También podemos mover las carpetas para que aparezca una dentro de la otra. Si queremos que la carpeta música pase a la carpeta videos, sencillamente utilizamos el código movie, la carpeta música, que es la que queremos mover, y la carpeta donde queremos que se mueva esa carpeta música, en este caso videos. Aquí no es necesario manejar la ruta como lo hicimos en el caso anterior, ya que la carpeta se encuentra dentro del disco en el que estamos trabajando, que es el disco E. Cuando queremos copiar una imagen, utilizamos el código copy. Esto lo que va a hacer es crearnos una réplica exacta del archivo y nos la va a pegar en el lugar que nosotros queramos. Utilizaremos el ejemplo moviendo el archivo de imagen operativos y lo pasaremos de nuevo a la carpeta donde se encontraba, pero ahora como copia. Vemos como ahora la imagen no se eliminó, sino que simplemente se creó una copia en el disco F. Cuando queramos eliminar un archivo, se utiliza el comando del. Para esto, como nos encontramos ubicados en el disco E, el archivo que queremos eliminar está en el disco F, ingresamos la ruta de ubicación. Aquí vemos cómo el archivo ha sido eliminado. Para eliminar una carpeta se utiliza el comando rd, a diferencia del código que se utiliza para eliminar archivos, que es el código del. Escribimos el código rd y el nombre de la carpeta, sin la ruta, ya que nos encontramos dentro del disco donde se encuentra la carpeta que queremos eliminar, en este caso videos. El error que nos arroja acá es porque dentro de la carpeta videos se encuentra una carpeta adicional, que es la carpeta música. Para poder eliminar una carpeta, primero debemos vaciar todo su contenido.
De esta manera vamos a eliminar entonces la carpeta música. Ahora sí, una vez eliminada la carpeta música, podemos eliminar la carpeta video. Recordando, del se utiliza para eliminar archivos y RD se utiliza para eliminar carpetas o ficheros. Para crear una carpeta dentro de otra carpeta, la manera más fácil es ingresando al disco donde queremos trabajar, como lo estoy haciendo yo. Aquí podemos crear las carpetas que queramos. Y si queremos crear una carpeta dentro de la carpeta nueva que acabamos de crear, ingresamos a ella con el comando cd, que es el comando que se utiliza para navegar entre carpetas, y creamos una nueva. Aquí la podemos ver, que fue la carpeta que acabamos de crear. Y dentro de ella, una vez creada, podemos ingresar a ella para crear un nuevo género. Aquí lo tenemos. Para salir de la carpeta se utiliza el comando cd . Por último, vamos a ver el código que se utiliza para mirar los permisos. El CMD nos arroja un pantallazo de todos los permisos que existen en el computador. Y bueno, esos fueron algunos de los comandos básicos que se utilizan en el CMD de Windows.